Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Carta Ciudadana viernes 19 de enero. Se termina una semana más de enero. Un enero que para mí, y aprovecho de saludar inmediatamente, por supuesto, a Alberto Lave y Luis Felipe Mujica, que nos van a estar acompañando Hola en la edición de día a viernes. todos. Se ha pasado rápido enero. Está la creencia de que enero tiende a ser un mes eterno para muchos. No sé cómo ha vivido enero ya llegando casi los últimos días de enero, se podría decir, entrando ya a la recta final de este mes. Febrero se pasa volando y ya empezamos nuevamente en marzo con la normalidad. ¿Cómo ha estado este mes, Alberto Laveta? Aprovecho de saludar de vacaciones en la capital. ¿Dónde se mueve Alberto Lave? ¿Cómo estás? Hola, hola, más bien. Andrés, muchas gracias. Qué gusto de saludarte. Hace tiempo que no nos tocaba junto el programa. Mira, la verdad es que he estado en Santiago, así que yo creo que en febrero, si Dios quiere, estaré fuera, en parte por lo menos, pero ahora en enero he estado acá trabajando, que no está la cosa fácil para nadie. Y hay que sacar adelante este país a pesar de las noticias buenas que traiga Luis Felipe. ¿m? Que yo para mí Ah, puedo adelantar una. Para mí la mejor, Milei en Davos. El discurso de Milei en Davos ya lo comentaremos, ¿no es cierto? Pero realmente es algo que al mundo le hace falta esa mirada y Dios quiera que lo puedan aplicar en Argentina y ojalá nos llegue a nosotros y le llegue al mundo entero. Pero muy Vamos, bien, como te digo, aquí dándole con bastante calor, ¿eh? Hace calor es- en la capital. eso sí, ¿Mm? se pronostica una ola de calor para la próxima semana. El lunes los ¿Cierto? termómetros podrían Cachó. llegar a los 37 grados Celsius acá en la capital, los que nos ¿Y quedamos en Santiago cuánto? y por supuesto los que están en el litoral o en el sur. En sus vacaciones merecidas, por supuesto. Saludo a Luis Felipe Mujica. ¿Cómo estás, Luis Felipe? ¿Dónde te encuentras? ¿En Santiago, en el sur, en el norte, fuera de Chile? No, no, no. Hola Andrés, qué gusto tenerte de vuelta en el ruedo, así que muy bienvenido, feliz de que nos acompañes nuevamente en estas lides, así que Muchas muy gracias. bienvenido. Yo me encuentro aquí en la comuna de Lago Ranco y la verdad es que semi vacaciones porque hago todos mis trabajos en forma virtual y tengo mi oficinita acá, así que me instalo todos los días. Obviamente me doy mis recreos, pero trabajo a lo menos media jornada, así que muy bien y muy contento. Y la verdad es que estar aquí es un placer, se respira otro aire, aire limpio, menos contaminado, no solo ambientalmente, sino socialmente, que tanta pugna se ve agua adentro. Pero yo también me quedo con las noticias positivas y rescato la noticia positiva de Alberto, porque explicándole a los auditores que en el Consejo Anual de Davos, anual si no me equivoco, es bianual, que se juntan las grandes potencias a hablar sobre los temas económicos. Milei dio un discurso libertario realmente que deja muy motivado a todos, porque no nos hemos dado cuenta cómo hemos degradado la democracia, no en Chile solamente, sino en el mundo. Y la democracia se ha ido desprestigiando bastante por la forma de ejercer el poder político. Bueno, justamente las constituciones tienen por objetivo definir el poder que se le da a los políticos y acotarlo. Pero en el tiempo todas estas cosas se van un poquito degenerando o abriendo espacio y al final terminan un poquito navegando para un lado que no es justamente el que se quiere, que es la visión hacia la población, hacia la gente en el corto, mediano y largo plazo. Y esto ha terminado en que estamos viviendo absolutamente para el día siguiente y eso hace que las miradas sean muy, muy cortas, con mucho populismo, con mucha emoción, con muy poca razón. Milei pone el dedo en la llaga sobre sobre el poder político, sobre los incentivos que tienen los políticos para crear políticas públicas que al final de alguna manera son para crear puestos vitalicios y dar fuentes de trabajo a sus amistades, crean un clientelismo. El clientelismo, la definición es aquellos que se acercan justamente para buscar pitutos, ¿ah? Una buena pega, una buena posibilidad, entonces comprometen su voto
en son de que les pagan, comillas, con ese cargo, con ese eh, concesión, con esa posibilidad. Ahora, ¿cuándo se jodió el Perú, como decía Vargas Llosa? ¿Cuándo partió la decadencia de la democracia? Yo creo que ya lleva mucho tiempo, pero a mi modo de ver es que hubo un divorcio entre los derechos y los deberes. Y es tan absurdo como que yo voy a votar en la junta de copropietarios del edificio que yo vivo y me piden estar con las cuotas al día. Y si no estoy con las cuotas al día, no voto. Y eso pasa para el edificio, pero también para el Club Social de Rayuela, de Guaso, lo que sea. Y aquí uno llega a votar y nadie le pide una cuota, nada. Entonces, estamos jugando un juego democrático sin ningún deber. Y eso hace que sea muy emocional y termina en lo que hablaba Milei, del perpetuamiento de esta casta política, como él lo llama, que trabaja para sus objetivos y no los objetivos de la población. Vamos a estar Sí, comentando el tema de Javier Milei, lo planteaba, bueno, Alberto y Luis Felipe, lo vamos a desmenuzar, pero pongamos en contexto, porque quizás muchos auditores que nos están escuchando quizás no entienden a qué nos referimos con el foro de Davos. Bueno, este es el foro económico mundial que se realiza en Davos, Suiza, y que allí se reúnen los principales líderes, digamos, empresariales, líderes políticos internacionales y también periodistas, intelectuales, esto con el fin de analizar, digamos, los problemas más apremiantes que podría tener el mundo, bueno, en materia económica y sobre todo particularmente desde 1970, 1971, con un gran foco en lo que es la salud y el medio ambiente. Eso es el foro, finalmente el Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, y que dio que hablar durante esta semana por la intervención de Javier Milei, presidente de Argentina, porque es una de sus primeras intervenciones como presidente de Estado de la República Argentina en el extranjero y lo hizo nada más ni nada menos que manteniendo su postura, digamos, como discurso de campaña y sus primeros días en la presidencia que han sido de criticar al socialismo, a las políticas colectivistas, con un tono bien, por así decirlo, beligerante, digamos, una actitud bastante exacerbada que tiene Javier Milei como presidente y que está en su ser, digamos, y que es algo que él demostró en campaña y que lo sigue demostrando y que muchos lo ven o como una, una posición sincera, digamos, porque no ha cambiado su tono, y otros lo ven como, claro, estamos representando, ya no se está representando Javier Milei Fútbol Club, sino que está representando todo un país internacionalmente y sobre todo en un foro tan importante como es el Foro Económico Mundial. Pero vamos desmenuzando el discurso de Javier Milei. Lo primero que se hizo fue reivindicar el capitalismo. Cito, Javier Milei dijo que lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del planeta. Esto fue, digamos, lo central del discurso de Javier Milei, que es la defensa del libre mercado y lo que ha marcado, por supuesto, su carrera política que lo llevó a la presidencia. Quiero preguntarle a Alberto Lavé específicamente por este punto y lo que comentaba un poco Luis Felipe Mujica, porque en su discurso se reivindica el capitalismo y se hace esta defensa del libre mercado, que es finalmente el estandarte central que Javier Milei ha querido llevar adelante en la Argentina, pero también ahora con un foco más internacional, digamos, en este foro económico mundial, Alberto. mira, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier Milei, pero para que la gente lo entienda, porque es tanto lo que nos han, no sé si enseñado es la palabra, pero yo diría que mal enseñado, es tanto lo que nos han dirigido de repente la cabeza, los sentimientos, que mucha de la gente, solo oír hablar de capitalismo le produce urticarias. A otros le produce urticaria hablar de socialismo. Y yo creo que, ¿y por qué? Porque de alguna manera el capitalismo aparece por hechos de que de algún modo, ¿no es cierto? Eh, se ha dicho que
en el capitalismo hay abusos. ¿Se me está oyendo y viendo o no? Sí, sí, ¿Aló? perfecto. Ya, Sí, que no veía perfecto. yo en mi pantalla. Entonces, se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, que el capitalismo, que hay abuso, sí, hay abuso. En el socialismo también hay abuso, también lo hay. En el estatismo también hay abuso, ¿para qué decir? Pero la gran diferencia es que en el capitalismo es la libertad del hombre. Ayer yo conversaba con una persona joven que está recién empleado y que no podía entender cómo era posible que un señor esté metiendo tantos millones y esté contratando 50 personas para echar a andar un negocio en estas circunstancias que están el país, etcétera. Y si yo no lo entiendo, esta persona con ideas bastante, digamos, más socialistonas que capitalistas, y no lo entendía. Y en eso concuerdo con Milei, que dice, cada empresario es un héroe. Porque cada empresario, claro, no los que abusan, pues estamos de acuerdo con eso, en todas partes hay abusadores, pero cada empresario que se esfuerza, que se desvela por sacar adelante una idea, un negocio, por meter la poca plata que tiene o endeudarse. A veces endeudarse, algunos me han dicho, no es muy elegante, pero es verdad, hasta los calzoncillos. Y es verdad que muchos se han endeudado hasta así, ¿no es cierto? Y han salido a flote, y muchos no han salido a flote. Se dice que de cada 10 emprendimientos, entre 8 y 9 fracasan. Y sin embargo, muchos de ellos vuelven a emprender. Yo conocí un tremendo empresario chileno que quebró 3 veces. Y no quebró por ser mal empresario, y no quebró a lo largo de 80 años, y no quebró por ser mal empresario y se volvió a levantar, y quebró por distintas circunstancias, no engañó a nadie tampoco cuando quebró, o no quebró porque había engañado, ni nada. Entonces, lo que es la libertad de mercado, y cuando después se dice uno de los vicios del capitalismo es la concentración del poder. La verdad, como decía Milei, no es propiamente un vicio la concentración del poder. Si una persona inventa algo como McDonald's, como la Coca-Cola, como Disney World, con 1000 cosas que se han inventado, y esa persona empieza a generar, da trabajo, y resulta que cuando el capitalismo empieza a llevar adelante en 100 años más o menos, desde hace 100 años más o menos, los cambios importantes, la población mundial cambió y la vida de la población mundial cambió enormemente. La pobreza, se dice, que bajó del 95 al 5%. No es menor, es una cosa fantástica. ¿Y dónde están los problemas del capitalismo? Las regulaciones muchas veces absurdas que le pone el Estado y el cobro de interés, perdón, de impuestos excesivos muchas de las veces que también le pone, que hace que el mismo empresas capitalistas empiecen, en vez de pagar mejor a su gente, en vez de generar nuevos productos y nuevos puestos de trabajo y de generar más desarrollo de la economía, empiecen a flaquear o empiecen a tener que buscar subsidios u otras cosas porque no les alcanza, precisamente por el costo estatal, que es un costo tremendo de alto. Yo creo que Milei no es que él sea una persona exagerada, pareciera por su forma y todo, sino que está presentando algo que es absolutamente una realidad, que no se ha querido ver porque pareciera que el socialismo repartir mejor la torta, pero ¿qué torta? La torta tiene que ser la torta más grande cada vez. Sí hay que repartir mejor, pero se reparte mucho mejor cuando se crean más puestos de trabajo, se crean mejores condiciones de trabajo, se crean mejores condiciones de remuneraciones que no se dan por el sueldo mínimo estatal, se dan porque en la empresa le empieza a ir bien, los trabajadores empiezan a verlo, empiezan a exigir y un buen empleador también, un buen empresario, un buen emprendedor, ve que esos trabajadores son importantes y son parte de la empresa y tiene que remunerarlos bien, tiene que darles buenas condiciones. Y con eso generamos un mundo muchísimo mejor que el mundo socialista y el mundo estatista, que es un mundo fracasado en el mundo entero. Yo le pregunto a cualquiera, díganme un lugar del mundo, un país donde el socialismo, el comunismo, ¿para qué decir?, haya tenido éxito. Éxito económico, éxito social, éxito político, claro, porque han gobernado 80 años, 90 años, 100 años, han matado a 100 millones de personas, claro, ese es el éxito de ellos. Pero el éxito del capitalismo es distinto, es el éxito de la población, es el éxito del pueblo, que hay que mejorar, evidentemente, que hay que distribuir mejor, no tengo ninguna duda. Pero eso son cambios que se pueden aportar desde un mundo humanista, desde un mundo cristiano, no de un mundo socialista, para que haya un capitalismo social, un capitalismo, ¿no es cierto?, mejor en favor de todos. Luis Felipe,
Mira, yo creo que tú hablas de que Milei hizo una crítica al socialismo. Yo te diría que es mucho más amplio que eso. Él hace una crítica al sistema democrático reinante Así es, con estados muy fuertes así que es. lleva a estos vicios, ¿ya? Y al final nosotros tenemos, lo estamos viendo, un estado que es un elefante, que uno, moverlo es muy difícil, dos, alimentarlo es muy caro, y tres, motivarlo es casi imposible, porque además dentro del estado hay gente que rema a favor de una teoría y a favor de otra, porque no se pueden mover, etcétera. Entonces es un tema que es más allá del socialismo, es un tema de cómo se ha conducido el sistema democrático en general en el mundo. Es Ahora, cierto. la concentración de poder que habla Alberto es cierto, pero la verdad es que la única manera de desconcentrar el poder económico es con libertad de emprendimiento, porque en la medida que hay libertad de competencia, a los grandes jugadores les sale competencia. Y es imposible que no les salga, porque en la medida que uno es más grande, se pone más torpe, más lento. Las empresas grandes van adquiriendo, al igual que el Estado, un grado de ineficiencia que viene un emprendedor chico y Requiere grasa. lo hace turumba. Entonces, Lógico. y yo les muestro aquí el caso de la cervecera. Nadie se hubiera imaginado que a la CSU le iba a salir competencia con las cervezas artesanales. Y hoy día donde uno vaya, hay cerveza artesanal de estupenda calidad y que le Que hace son re mucho buenas, claro. y le hace mucho daño a la CSU. ¿Para qué decir el mercado de los chocolates? Estaba absolutamente monopolizado por los grandes jugadores y salió la Fed y después han salido un montón de otros operadores que le han hecho turumba. Entonces, la verdad es de que yo creo que el sistema de libre mercado favorece a la desconcentración, no así el estatal, porque el estatal crea monopolio y el peor del caso es el monopolio estatal y contra eso no te vacunas tan fácil. O sea, hoy día anda a reclamarle a la niña del consultorio. Nada, po, fuera de botar tu adrenalina, no vas a sacar absolutamente nada. Tú ves que las listas de espera suben, suben y suben. Los últimos 10 años Chile ha duplicado su costo en salud. Hoy día el costo de salud por persona en el sector público es más alto que el sector privado. Y no me van a decir, no me van a comparar la calidad de servicio ni en eficiencia ni en eficacia, digamos. Y eso es porque el sector salud privado tiene competencia, el estatal no lo tiene. Entonces, la verdad que el capitalismo favorece la desconcentración del poder. Y por último, el tamaño de la torta, lo que hablaba también Alberto. Ahí Milei hace referencia a Argentina de 1860, primera economía del mundo, con un sistema libertario, ¿ya? Eh, Después cayó, bueno, con Perón en los años 40, en un sistema que es el facho, de los fachos italianos, que es el nacionalsocialismo, una forma de nacionalsocialismo, y Argentina pasó de ser el número uno al 140. Fíjate que lo que él habla es de que los últimos 100 años ha mantenido el PIB per cápita, no sé cómo lo corrige, pero el mundo creció 15 veces, por lo tanto Argentina decreció 15 veces. Entonces está empíricamente probado. Y si uno se va a las economías concentradas, imagínate Cuba. Cuba, que cayó en las manos de Fidel en los años 50 del siglo pasado, también era la primera o segunda economía de Latinoamérica, los mejores índices de educación, los mejores índices de salud, y hoy día mira cómo está. Después cayó Venezuela. Venezuela, un país riquísimo. Yo tuve la suerte de haberlo conocido en su apogeo y la verdad era que uno de ahí comparaba a Estados Unidos y Estados Unidos se veía un poco retrasado a lo que era ¿cómo se llama? El parque automotriz, los edificios, los centros comerciales, las carreteras, las avenidas. Era impresionante. Y además toda la gente feliz, lo que me tocó a mí. Ahora, Y eso es lo uno importante. no puede decir que toda la gente feliz, pero la gran mayoría de la No, gente era obvio. contenta. Pero de alguna manera te entraron el bichito de esto, de la igualdad y qué sé yo, y quedó en esto, y hoy día Venezuela tiene un PIB per cápita, si no me equivoco, perdón, un salario mínimo de $5
mensuales. O sea, ponle tú que sean 4.500 pesos mensuales. Con eso vive un venezolano. Entonces, por ahí uno se explica por qué los venezolanos vienen a buscar trabajo acá. Entonces, la verdad que mi ley da para bucearlo mucho, escarbarlo mucho. Ahora, el desafío que tiene por delante es enorme, porque No, enorme. lo que está prometiendo mi ley es mucho trabajo, mucho sudor para poder sacarse toda esta cosa encima, que son prácticamente 100 años acumulados de malas prácticas. Pero Quiero fíjate, Luis plantear un Felipe, tema, Alberto, quiero plantear un tema para que sigamos con la conversación, porque, a ver, Javier Milei con su discurso, digamos, y lo que hemos comentado y que lo que hizo en este foro económico mundial fue, bueno, reivindicar el capitalismo, una crítica a la justicia social, oponerse férreamente al socialismo, también habló de ciertos conflictos sociales y lo que él llama la eh, agenda globalista, digamos, y que se ha instalado también en ciertos grupos acá en nuestro país y en grupos de intelectuales de otros países, que es la agenda globalista, que incluye la agenda de género, etcétera. Bueno, un saco con muchas cosas, con mucha mezcla, que Javier Milei dio a entender en su discurso, pero claro, se habla el tema del liberalismo, pero ¿qué pasa cuando uno se pone a analizar también y lo ve, por ejemplo, en la mayoría de los países desarrollados? Eh, si uno se pone a ver, si bien hay una cuestión que tiene que ver con un modelo, que es el capitalismo, el liberalismo económico, hace mucho rato que los países desarrollados de Europa, por ejemplo, dejaron de lado los modelos capitalistas, por así decirlo, que se aplican a ultranza, que es lo que plantea Javier Milei, y se pasó a lo que son los socialismos democráticos, con muy exitosas gestiones. Bueno, los resultados están a la vista. no sé si tan exitoso ahora, po. Mira En Francia, Europa, mira Suecia, ya no es tan exitoso. pero a lo que me refiero, Alberto, y voy contigo y te doy la palabra, es que Javier Milei exacerba un poco el liberalismo que plantea, ¿no? Porque él mismo se define como un presidente anarcocapitalista. ¿Y qué es ser anarcocapitalista? Es ser, dentro del capitalismo, seguir una filosofía extrema que plantea el ideal de llegar a una sociedad capitalista sin Estado, derechamente. O sea, lo ideal para Javier Milei, y él lo ha dicho públicamente, que se considera narcocapitalista, es eliminar el Estado en, por ejemplo, la provisión de dinero, en la provisión de salud, en la provisión de educación, de seguridad, la ley y todas las esferas de la gestión pública. ¿Es eso compatible, uno, con un sistema democrático y dos, con un modelo exitoso económicamente? Voy con Alberto y después con Luis Felipe. Mira, a ver, yo creo que como todas las cosas, ¿no es cierto? Cuando evidentemente uno puede pensar que se exageran, pueden no ser buenas. Pero si realmente funcionara perfectamente el mercado libre, no también con abuso, que los hay, estamos entre seres humanos, pero que el Estado dejara que funcionara el mercado libre en la salud, en la educación, tendríamos muchísimo mejor salud, muchísimo mejor educación. Por de pronto, la salud y la educación es mucho mejor en el mercado libre o en el mundo libre y en el mundo privado que en el mundo estatal. Y también lo es en la empresa. En la empresa, fíjate, Codelco. Codelco, miles de millones de dólares de pasivos, miles de millones de dólares de deuda. Si fuera una empresa privada, eso no podría ser. Le iría bien a Codelco, no tendría esa tremenda cantidad de deuda y pagaría impuestos. Y le pagaría tremendo impuestos a Chile. Y a Chile le iría probablemente mucho mejor. Entonces, no se trata de que no haya una sociedad sin Estado. Evidentemente que no. Yo siempre pienso, ¿no es cierto?, que en una comunidad, ya sea de edificio, de un loteo, lo que sea, tiene que haber una administración. La administración del edificio, por ejemplo. Pero esa administración tiene que ser lo más eficiente posible, lo más incluso económica, dentro de que sí se paguen buenos sueldos a los guardias, a los conserjes, etcétera, se les trate bien, sin ninguna duda, pero no que empiece a haber dos o tres gerentes, que empiece a haber un directorio que se le pague, que empiece a haber viajes y todo el asunto, que es lo que pasa con el Estado. Y por lo mismo, el Estado debe ser lo mínimo posible y no necesariamente el Estado tiene que dar salud, tiene que dar educación, tiene que dar trabajo, tiene que dar otras cosas. El Estado, ¿dónde tiene que dar? Van a decir el subsidiario, claro, ¿dónde tiene que dar? En aquello que no es capaz el privado.
Si entre los privados no somos capaces de generar buena salud para todos, ¿ah? No solo para algunos, buena salud para todos, buena educación para todos, el Estado ahí sí tiene que meter mano, pero tiene que meter una mano eficiente, no una mano cara. Y volviendo un poco, ¿no es cierto?, al tema de la concentración que se da en la economía y que alegan los socialistas. ¿Y qué es lo que quieren los socialistas? Llevar a la mayor concentración, po. Llevar las empresas, llevar la salud, llevar las pensiones, llevar todo al Estado. ¿Y eso qué es lo que es? Pura concentración. La concentración más grande del mundo es todo en manos del Estado. Y eso lo ha habido en los regímenes comunistas, y lo existe todavía en los regímenes, ¿no es cierto?, que nombró Luis Felipe, para que vamos a repetir los países, todos sabemos, etcétera. Entonces, no se trata ni de ser fanático ni de ser extremo. Se trata de dejar libre al ser humano para que actúe, y a cualquiera. Si aquí no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de la persona que empieza a hacer sándwich y los vende en la puerta del metro y le empieza a ir bien. Y ha habido negocio, yo me acuerdo hace pocos años atrás, salió una señora, ¿no es cierto?, que empezó así, o un señor, no me recuerdo, y luego tenía una empresa de sándwich que repartía y almuerzos en todo Santiago, y tenía empleados y tenía camionetas. ¿Y cómo empezó? En las escalinatas del metro de alguna de las estaciones, no recuerdo. Eso es lo que debe permitir la sociedad, la organización social. Llámese capitalismo, me da lo mismo el nombre, pero sí una sociedad libre y no una sociedad en que nos empiezan a vender, porque tú dijiste, ¿no es cierto?, que mi ley está contra la función social, ¿no es cierto?, algo así. No está contra la función social. La función social es buena y necesaria, pero para aquellos casos realmente necesarios. Pero cuando la función social empieza a ser con pensiones para delincuentes, pensiones para políticos, pensiones, oye, tenemos senadores y gente muy reconocida que recibe pensiones, además de los tremendos sueldos y todo el asunto. Entonces, cuando empieza ese engrasamiento del Estado, empieza ese manejo, que es un manejo estatal, y de cualquier gobierno, ¿eh? Si aquí son peores los gobiernos socialistas de izquierda, pero los de derecha, si ha habido alguno en Chile, también han sido bastante socialistones, por decirlo así, bastante estatistas. Fíjate que curiosamente, el gobierno menos estatista en materia económica fue el gobierno militar, que los militares son parte del Estado y se supone que son estatistas. Y aquí en Chile es un caso estudiado, tú sabes, a nivel mundial, de que un régimen militar redujo el poder del Estado en todo lo que era la economía. La cosa más curiosa en la historia del hombre. Pero así todo, el resto después, de la concertación, que tuvo buenos gobiernos en algunas cosas, etcétera, lo único que ha venido a hacer engrosando el poder del Estado, el manejo del Estado y todo. Y el Estado es un fracaso manejando la salud, la educación, las pensiones, y quieren llevarnos para allá todo eso. Entonces, ¿cómo? Y por eso que uno dice, líderes como Milei, líderes como Bukele son necesarios, por lo menos en mi opinión. Y creo que el pueblo tiene que ir despertando, porque si no va a seguir siendo pueblo toda la vida, que había Entiendo. dejado de serlo cuando a Chile le fue bien en los últimos 40, 50 años. Oye, Andrés, yo quiero hacerte una pequeña corrección, ¿ah? Yo creo que mi ley no habla de no tener Estado, No, habla de no tener un Estado gestor, tener un Estado que se dedique a regular, pero no a hacer, ¿ya? Y eso es lo que debemos llegar a hacer, porque tenemos el absurdo que te decía yo, que hoy día el costo por estudiante público es más caro que el estudiante particular, y evidentemente con una docencia, con una enseñanza mucho peor. Tenemos que el costo por enfermo o por paciente o por afiliado en el sector público de salud es más caro que en el sector privado, con una imagínate, prestación evidentemente peor. Entonces lo que está hablando mi ley es decir, oye, ¿sabes qué? El Estado no debe ser empresario, debe ser el ente regulador y que se dedique a equilibrar las cosas que no pueden hacer los privados y también a controlar para que no haya los excesos, porque como decía Alberto, hay errores en el socialismo, en el capitalismo, en el estatismo total. Ahora, yo te quiero recordar de que Chile fue una potencia mundial a fines de de 1800, en los comienzos de 1900, que al igual de que Argentina era un mercado muy libre. Y eso funcionó extraordinariamente bien y bueno, y hay mucha historia al respecto, pero que pilló a Chile muy mal parado en el sentido de que dependía demasiado de las exportaciones y las exportaciones cayeron a cero con la crisis de
1929, que aquí se vivió en extremo el 31. Y a partir de ahí se cerró la economía y se desarrolló lo que se llamó sustituto de importaciones para desarrollar la industria nacional. ¿Y sabes tú que el precio lo fijaba el Estado? El precio de un carburador, el precio de un hot dog, y el hot dog puesto en Valparaíso era distinto precio que el de Concepción. ¿Y sabes cómo lo fijaba? Yo, que hacía completo en la Plaza de Armas de Concepción, iba al Estado y le demostraba cuáles eran mis costos. Y en función de mis costos, me autorizaban el precio de venta. Por lo tanto, lo que estaban incentivando era la ineficiencia. Y a eso llegamos a finales de los 70, con un país pobrísimo, pero además los servicios y bienes eran carísimos. Comprarse un auto era más caro que una casa. Y Sí, compraba pues. un auto que alguien compraba repuestos, desarmaba, perdón, el auto afuera, estoy exagerando, lo desarmaba en la aduana, lo pasaba como parte, lo armaba en las armadurías que habían especialmente en Arica y en alguna otra parte, y lo vendían armado en Chile, pero era todo importado. Pero te das cuenta el doble trabajo y el costo que significaba. Entonces, era una economía realmente absurda. De ahí vino esta revolución que lo hizo gente estatista, como era el gobierno militar, pero sin embargo creyeron, y la verdad es que no tenía muchas opciones porque Chile estaba muy, muy mal, y la única posibilidad era hacer algo distinto, y algo distinto fue liberar el mercado. Y ahí hubo la época de bonanza, que es entre los años, te diría, 80 y 2010, en la cual se nos empezó a trancar el choclo, y a mi modo de ver vinieron las reformas brutales, y para mí es un ejemplo, o sea, la metáfora es que este burrito andaba muy bien, entonces alguien dijo, oye, pero este burrito además aguanta 10 kilos más, y le cargaron 10 kilos, y el burrito siguió caminando, quizá un poquito más lento, pero siguió caminando, y así le fueron cargando, 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 hasta que el burro se echó con la reforma tributaria de Bachelet II, a mi modo de ver, y este burro se echó y alguien dijo, pucha, que era malo el burro, y no, nadie cuestionó cuánta carga le habían metido. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacarle la carga a la mula y echarla a correr. Y es un poco lo que dice Milei. Ahora, evidentemente no hay ninguna teoría perfecta, no hay ninguna práctica perfecta, hay errores sin lugar a dudas. Y para mí el error fundamental de los sistemas de estatistas son que son más teoría que práctica. ¿Por qué? Porque trabajan sobre la teoría del hombre, y se justifica perfectamente el modelo. Pero cuando uno entra a la práctica y el hombre ya no es teoría, sino que es práctico, empieza el problema. ¿Por qué? Porque empieza la envidia, porque a él le exigen menos que a mí y le pagan lo mismo. Incluso a este gallo, porque es amigo de, le pagan más. Entonces empiezan a ver ese tipo de envidia, y al final el mérito se va a la punta del cerro y vale el pitutismo y no el mérito, y caemos en esto. Pero bueno, no hemos alargado brutalmente sobre mi ley, pero yo creo que ha sido bien interesante. No sé si un poco latero, pero hay más. No, lo cierto es que esta terapia de shock que va a aplicar Javier Milei, porque son medidas a la vena, digamos, muy duras las que está planteando y también que están pasando por el Congreso y hay todo un debate, lo cierto es que van a traer consecuencias para una Argentina bastante golpeada que desde muchos gobiernos anteriores, digamos, ha estado sumida en crisis económicas, pobreza, desigualdad, etcétera, y es finalmente lo que Javier Milei va a tener que afrontar en estos 4 años, pero ya lo avisoran muchos analistas también y por supuesto muchos economistas que no va a ser fácil porque esta terapia de shock también trae abrocharse el cinturón y Javier Milei él mismo lo decía, cualquier política cuando la cosa no anda funcionando, bueno, ¿qué se hace en una casa común y corriente en la economía familiar? Es abrocharse el cinturón y eso es lo que va a tener que pasar en Argentina y vamos a ver ya con los sindicatos movilizados, con ciertas organizaciones políticas movilizadas en la calle, cómo va a terminar este gobierno y si después él plantea un programa económico y un programa de gobierno que pueda extenderse 20, 30 años, donde recién se puedan ver
resultados alentadores, digamos. Lo que se está tratando ahora con esta terapia de shock es estabilizar un poco y eso también va a traer el llamado ajuste económico que impacta, y hay que decirlo, en la población más vulnerable de cualquier país. Y no va a ser la excepción en la población argentina. Alberto, ¿quieres decir algo? Tanta razón en lo que está recordando y diciendo, que yo me recuerdo respecto al caso de Chile, don Patricio Elwin, yo creo que ya era presidente de la República, cuando en una entrevista, refiriéndose a los grandes cambios que habían habido en el gobierno militar y celebrándolos, ¿ah? Porque yo te diría que salvo los fanáticos de izquierda, el comunista, qué sé yo, ya, y por último también la gente ya que sufrió, ¿no es cierto?, por los derechos humanos, bueno, lógico es que no lo celebren, pero celebrando un punto absolutamente objetivo, que era precisamente el hecho de haber generado un sistema de una política económica libre y que con un banco central autónomo, con las pensiones no manejadas por el Estado, porque si el gran desastre que lo que la gente tiene que saber es que si las pensiones te las van a manejar de la plata que mes a mes pagan cada trabajador o que se le retiene a cada trabajador, pero que paga trabajador por la pensión, eso fuera a manejarse el Estado. Imagínate cómo se estarían yendo esa plata a las fundaciones, a la política, a lo que fuera, en vez de juntarse para tu jubilación. En cambio, en la AFP está en tu cuenta personal y la gente eso lo ha vivido con los retiros y lo pudo comprobar. Pero entonces, don Patricio Elwin ahí, ¿qué fue lo que dijo respecto de esos méritos del gobierno militar? Dijo, sí, pero se pudieron hacer grandes cambios que solo se pueden hacer en un régimen de fuerza, porque si no, usted cuando empieza con estos grandes cambios tiene que restringir una serie de libertades y tiene que restringir sobre todo la gente pasa hambre y esa gente que pasa hambre empiezan protestas, ya ha pasado en todos los países del mundo y probablemente le va a pasar a Milei, lamentablemente, por un lado, y ha pasado en Chile. ¿Y en Chile qué pasó en esa época? Porque había un gobierno fuerte. El gobierno no aceptó protestas, en primer lugar, y pudo hacerlo porque era un gobierno militar, un gobierno fuerte, que un gobierno democrático prácticamente le sale casi imposible controlar eso. Y por otro lado, no solo eso, sino que además creó empleos como el PEM y el POG, tú no tienes idea, Andrés, de qué se tratan, pero empleo de empleo POG, pago, no me acuerdo, y empleo mínimo, plan de empleo mínimo el PEM y el POG, plan no sé cuánto, ahí a lo mejor Luis Felipe se acuerda, pero y a la gente se le pagaba poco para que pudiera comer, por decirlo así, incluso aunque no tuviera trabajo, porque no había empresa, no había industria, se estaba creando, y cuando además se acabó por el sistema de liberar la importación y empezaron a entrar toda la ropa muy barata desde distintos lugares y los géneros, y cayeron las textiles y empezó a haber cesantía, etcétera. Todo eso en un gobierno democrático es prácticamente imposible hacerlo. En un gobierno fuerte se hizo, porque durante todo ese tiempo a la gente se le dio incluso poco, pero para que pudiera comer, y el país poco a poco empezó a industrializarse, poco a poco empezó a levantar y empezó a ir adelante. Entonces, cuando ya llega la democracia, ya había una economía ya también funcionando más incidentemente, pero ya bastante fuerte, y durante los gobiernos de la concertación todo eso puede ir adelante con muchísimo mayor fuerza. Pero si no hubiera ocurrido el gobierno militar, nada de eso hubiera podido ser efectivo, no hubiera podido la concertación haber tenido los éxitos que tuvo en sus gobiernos. Imposible, porque no habría tenido las bases de la economía ni la fuerza de lo que se había creado. Y hay que recordar de que Chile era tan o más pobre que Bolivia en el año 1973 y después pasamos a ser el país mejor, con la mejor economía de Latinoamérica. Y eso es un sistema, y eso es un sistema libre, no es un sistema socialista. Eso es lo que la gente tiene que entenderlo. Y si no, estamos sonados, estamos fregados. Y es la principal Oye, diferencia porque es fundamentalmente, estamos hablando de Javier Milei, un presidente elegido democráticamente, Sí, que tiene que moverse dentro de la institucionalidad democrática yes. argentina y no está dentro de una dictadura, digamos, como lo fue en Chile. Entonces, es bastante raro y te doy al tiro la palabra a Luis Felipe para que cerremos el tema. Eh, es paradójico, contradictorio, ¿no? Que podamos ver quizás en algunos años más, a la luz de lo que plantea Alberto Lavés, que el presidente de la libertad termine coartando ciertas libertades individuales para llevar a cabo su programa económico, Luis Felipe. es que yo ahí tengo mi pequeña discrepancia con usted. Yo digo, aquí no se coartaron libertades, lo que simplemente se hizo cumplir la ley, punto. Y se crearon estos
programas, que el PEM era el programa empleo mínimo y el POG el programa ocupacional de jefes de hogar. Y eran lo mismo Exacto. que hoy día se le dan los bonos, pero con una tremenda diferencia. Se le obligaba a asistir al trabajo al operador. Entonces, hoy día tenemos una población, un porcentaje de la población que no es menor, que vive de los bonos del Estado sin ningún esfuerzo. Aquí, evidentemente que no era muy eficiente el sistema, ¿cómo se llama? La productividad que tenían estos programas del PEM y el POG no era muy alta, pero se No para obligaba nada. tipo, a asistir, cosa que hoy día nada. Entonces el gallo sin levantarse de su escritorio, sin levantarse de su cama, reclama un bono. Fíjate que en Argentina hay varios videos que han circulado, que había una señora que decía, pero este Milei pretende que yo salga a trabajar. Pero ¿cómo? Si toda la vida me han dado el bono y ahora quieren que trabaje. Se volvieron locos. Bueno, hemos llegado a ese punto. Entonces, dar vuelta a eso es complicado. Y el gobierno militar lo que se hizo fue hacer trabajar a la gente, hacer cumplir la ley. Claro. Y las manifestaciones hubieron, y hubieron bastante fuertes. Pero todo dentro, o más o menos, dentro de la ley. Entonces, el que obstruía el tráfico, el que tiraba piedra, no lo pasaba bien, obviamente, ¿ya? Porque él no estaba cumpliendo la ley. Las personas que cumplieron la ley, que se sometieron al sistema, no tuvieron ningún problema. Y restricciones a las libertades, sí, sí la hubo, porque hubo toque y queda. Pero toque y queda es un poco lo mismo que le pasa a Ecuador. Hoy, y lo que pasa hoy día, de hecho, en las poblaciones, que se fondean a las 6 7 de la tarde, habiendo pleno sol por el susto a la delincuencia. Bueno, aquí igual, había terrorismo y había que controlarlo, entonces la gente se fondeaba y estuvimos varios años, ya ni me acuerdo, 3 o 4 años, con toque de queda, primero muy estricto y después se fue largando y los fines de semana eran más largos y partía a las 12 de la noche, terminaba a las 5 de la mañana, después a las 1 de la mañana y se fue largando de a poco. Y eso sí, hubo restricciones a esos movimientos, pero el resto no. Pero evidentemente que es un cambio muy violento, muy drástico, porque fíjate que la benzina en Argentina costaba hace 2 meses atrás 300 pesos y el valor real son 1000 pesos, lo que vale acá. No sé, un plato de comida costaba 1000 pesos, en la cuenta de la luz 50 pesos. Entonces, cuando le dicen, ¿sabes qué? Cobrémoslo, o sea, autoricemos a la empresa a cobrar lo que corresponde y el Estado les deja de subsidiar eso. Claro, es un shock salvaje, pues. Entonces, Salvaje. cuando yo llenaba el auto de benzina con 5.000 pesos y ahora con 20.000 pesos no me alcanza a llenarlo, chuta, que me duele. Bueno, y todo eso hay que vivirlo. Y eso va a ser lo que le va a costar mucho a mi ley. Bien, bueno, vamos a ver en qué termina todo, porque ojo, no tan solo tiene que ver con lo que pase en Argentina, que obviamente va a tener los resultados económicos bueno, el futuro político de Argentina va a depender mucho de eso, sino que también lo que pasa en la región, porque es, Sí, no sé si decirlo un experimento, pero es algo muy novedoso y va a tener repercusiones sobre todo en países vecinos de Argentina, como es Chile y Dios tantos quiera. otros. Y vamos a ver cómo termina. Les quiero plantear un tema, no sé si están de acuerdo ahí Luis Felipe Mujica con su agenda de noticias, pero positivo o no las medidas cautelares contra Katy Barriga, arresto domiciliario total y arraigo nacional finalmente para los presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Se estuvo hablando durante la semana acá en Carta Ciudadana, pero durante la mañana de ayer jueves ya se dio a conocer esta medida cautelar por el noveno juzgado de garantía de Santiago, donde finalmente Katy Barriga no irá a prisión preventiva, pero hay varios temas interesantes. No sé si quieres comentar, Alberto. Mira, sí, a ver, la verdad es que a mí de los juicios en general, porque soy abogado, no me gusta mucho comentar cosas de la prensa o por la prensa, no porque tenga nada contra la prensa, pero porque de alguna manera uno no tiene todos los antecedentes del caso. Y uno como abogado, no sé, yo soy abogado litigante además, me gusta hablar cuando tengo todos los antecedentes del caso para poder hablar en favor o en contra.
pero con los antecedentes de la prensa, con los antecedentes que hay, que pareciera, por lo que se dice, Katy Barriga no se llevó plata para la casa, sino que habría mal usado fondos desde el punto de vista que los usó en propósitos que no eran propiamente los que correspondía. Mucho de eso incluso se dice para ensalzar su imagen o otras cosas. De alguna manera, si se toman estas medidas contra Katy Barriga, probablemente deberán tomarse casi contra todos los políticos, porque, y contra todos los gobernantes y los gobiernos, porque lo que hacen muchas de las veces es eso, es mal uso de los fondos públicos. Y por favor, no solo los robos que han habido de las fundaciones, porque eso ya son robos abiertamente, pero muchos, a ver, por favor, si todos sabemos cuántas platas que pueden haber ido a educación, que debieron haber ido a educación, que debieron haber ido a salud, que debieron haber ido a tantas cosas que necesita el pueblo, han sido gastadas en campañas políticas, han sido gastadas de una manera absolutamente indebida, han sido desviadas los fondos de lo que correspondía. Eso por una parte, de los fondos que tiene el Estado. Pero todavía más, se le miente al pueblo, a cada rato le mienten todo. Y, por ejemplo, ahora con el tema de pensiones. En el tema de pensiones, yo no sé si se ha analizado, ¿no es cierto?, acá, el tema de que te digan que se va a aumentar la asignación de pensión. Y si se aumenta la asignación de pensión, unos proponen un 3% a la cuenta individual y el otro 3% para salud, para solidaridad, etcétera. Eso no es pensión. No hablemos, no le mentamos al pueblo. Eso no es una asignación de pensión. A mí no me pueden poner una asignación de pensión de mi pensión, o de los chilenos, estoy hablando de cada chileno, cuando hablo de mí, hablo de cada uno de nosotros, los chilenos, y de esa asignación va una parte para otro lado. Entonces me va a decir que poco solidario, usted dice, no. Yo creo que es muy solidario, pero la solidaridad digámosla de verdad, 3% de asignación de pensión y 3% le subimos los impuestos a esta gente. Y de esos impuestos van un 3% entonces, de ese 3% va un tanto para lo que sea, de salud, va un tanto para los fondos que se requieran, etcétera, etcétera, y ahí se hace solidaridad. Pero en definitiva, a mí, si me están subiendo, ¿no es cierto?, mi asignación de pensión, y me están llevando una parte de ella a cumplir deberes del Estado, deberes públicos, deberes sociales, eso se llama tributo, eso se llama impuesto. Y por lo tanto, no decirlo así es mentirle a la gente. Y eso lo hacen todo. Y resulta que Katy Barriga, a quien no conozco, pero yo creo que porque es casi más bien de derecha que de izquierda, Katy Barriga tiene estas medidas. Yo creo que si hubiera sido izquierda no le hubiera salido, pero ni para nada. Lamentablemente en la justicia pasa mucho eso. Yo soy abogado, van a decir que como el colmo, pero lamentablemente lo hemos visto tanto. ¿Y por qué? Insisto, y bueno, termino el punto, ¿no es cierto?, en el sentido de que muchos, prácticamente todos, los gobiernos, los presidentes de la República, desvían fondos de los que corresponden para usos que no son los que deberían ser. Y es por eso a esta señora la estarían, ¿no es cierto?, con estas medidas cautelares. No tengo los antecedentes del proceso, a lo mejor hay algo más, pero por lo que he leído, pareciera que es por eso y lo encuentro curioso respecto de ella. Voy con Luis Felipe, pero antes, ¿por qué no se justifica la prisión preventiva? Y que puede ser la duda de varios de nuestros auditores. Lo dijo el juez Salgado, quien está viendo esta causa, que ni por peligro para la seguridad de la sociedad, ni por Sí, peligro claro. de que vaya a obstruir la investigación, ni por peligro de fuga. Ahora, lo que muchos se preguntan, y yo creo debidamente, ¿por qué Katy Barriga no fue a prisión preventiva con casos similares? Y lo que esgrimía la defensa era precisamente que, claro, acá no se ha comprobado aún que Katy Barriga o gente de su administración, lo cierto es que hay déficit, lo cierto es que hay un fraude al fisco, pero esa plata, y para decirlo en buen chileno, no se ha comprobado aún que alguien se llevó plata para la casa o que se Exactamente. guardó plata en el bolsillo, sino Así que es. ahí nos puede ayudar un poco más Alberto, pero la figura un poco que se está tratando de armar es de una administración desleal. Y esa administración desleal tiene que ver con que efectivamente hay un déficit. De hecho, el tribunal dio por acreditado el supuesto material del fraude al fisco,
pero la defensa, y es donde se apoyó su argumento principal, es precisamente esto, de que no hay un enriquecimiento de echarse plata al Yes. bolsillo, como ha pasado en otros casos, y que claramente puede haber problemas en la administración. Ahora, ahí uno tiene que sopesar, y ahí uno como ciudadano también tiene que hacerse la pregunta, bueno, pero hay un déficit y estamos hablando de 30.000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, para muchos eso es más que suficiente con todos los antecedentes que se tienen, ratificándose este delito de también hay falsificación de instrumento público, etcétera, Bueno, de eso es más grave. que debería haber quedado en prisión preventiva. No sé qué opina Luis Felipe. Sí, mira, a mí el concepto me gusta. Me gusta que la justicia sea igual para todos. Ahora, cuando uno hace el segundo clic, tiene que tener claro, primero que nada, las medidas precautorias no son para juzgar ni para castigar, es simplemente para garantizar que el proceso se va a llevar a cabo sin ninguna dificultad. Es decir, que el acusado no se va a arrancar, ni que el acusado va a usar cualquier elemento para cambiar una prueba o algo así. Y es por eso que se dice que es peligro para la sociedad, porque puede volver a cometer el delito o alterar las pruebas o algo así. Cosa que aquí está muy lejos y realmente en la cabeza no cabe, más todavía cuando uno ve delincuentes que lo dejan con precautoria, que son arresto domiciliario o prohibición de salir del país. Ahora, yo quiero decir que manejar una municipalidad o cualquier institución del Estado es muy complicado, sobre todo para el que no tiene experiencia, porque en el sector privado uno puede hacer lo que quiera mientras no esté prohibido. Y en el sector estatal es todo al revés. Uno puede hacer solo lo que está permitido. Por lo tanto, si yo tengo 10.000 pesos para comprar café, mm, aunque me falte azúcar, no puedo usar parte de esa plata para comprar azúcar. Y eso se llama, ayúdame Alberto, eh, no es fraude, tiene un nombre especial ahí. Eh, y eso hace de que mucha gente, en la desesperada, que le faltó azúcar y le sobra café, no puede usar ese recurso. Entonces es muy complicado. Y eso hace no solo que sea muy complicado desde el punto de vista jurídico, sino también hace que sea muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque de repente me falta parafina y me sobra benzina y yo perfectamente podría usar esos recursos para comprar parafina y poder calefaccionar y no lo puedo hacer. Y el hombre cae, las autoridades caen en la tentación de vender esa benzina y con eso comprar parafina. Claro, algunos no es comprar parafina, sino que comprar un supermercado para su casa y eso es horrible. Pero lo demás es un tema no complicado. Pero respecto a la prisión, conceptualmente hablando, el juzgamiento lo encuentro totalmente de acuerdo. La precautoria de que no se vaya preso totalmente, sí, es absurdo. Es más, yo creo que aquí tenemos totalmente llenas las cárceles y es porque usamos poco el sistema de las tobilleras. El sistema de las tobilleras debería ser, de alguna manera, la primera etapa. Y el que viola la tobillera, vale decir, sale de su espacio autorizado, bueno, ese se va a la cárcel al tiro. Pero debiéramos desocupar las cárceles en forma brutal para los primerizos y ser muy duro con los segundos. No puedo entender todavía que existan teléfonos celulares dentro de las cárceles, cuando hay sistemas que inhiben la señal celular y eso es, pero de total conocimiento y uso. Entonces, las grandes bandas delictuales en Ecuador, bueno, y en Chile, operan en la cárcel, cosa que tiene prohibido los celulares, bueno, y lo entran por cualquier parte, o escondido o en forma eh, eh, maliciosa, comprando personas, etcétera, pero sería tan fácil como inhibir la señal de celular. Yo no puedo entender que no lo hagan y tenemos un drama brutal de delincuencia. Bueno, ahí yo quería destacar el viaje de Monsalve a Venezuela, que va en la línea correcta, ojalá que sea cierto, porque van a intercambiar antecedentes penales de la gente que entre indocumentada y se quiera documentar o los empadronan acá, ¿ya? Pero si no realmente
realmente nos ponemos muy severos con el tema de las cárceles, no vamos a avanzar mucho. Cada recluso le cuesta al país cerca de un Pero, millón de pesos mensual. Cerca de un millón de pesos mensual. Más del doble de lo que se gasta en un alumno y más de 4 veces lo que se gasta en un preescolar. Entonces, es realmente absurdo que estemos gastando mucho, mucho más en un preso que en un niño, cuando estamos metiendo preso a gente que es primeriza y que les podríamos liberar y dejar con la tobillera, que es bastante más económico y queda mantenido por su gente. Y si llega a violar el espacio, se va para adentro, pero no se va para adentro a cualquier cárcel. Si vive en Arica, que la manda a una cárcel a Punta Arenas. ¿Qué derecho humano? Que sepa claramente que si sale a su espacio y se arriesga a eso, se va a ir a una cárcel que lo va a pasar mal. Sí, lo que comentaba Luis Felipe, el viaje de, le doy al tiro la palabra a Alberto Lavey ya para cerrar, porque nos quedan pocos minutos, es el viaje que realiza el subsecretario del Interior Manuel Monsalve a Venezuela para firmar un convenio que tiene que ver con la construcción de un mecanismo de colaboración, por así decirlo, para compartir información relevante respecto a personas que eventualmente son un riesgo para la seguridad de tanto Chile como Venezuela. Así que una muy buena noticia, al menos en el papel, Alberto. mira, yo sobre el tema de Katy Barriga, que fue como partió este tema último que estamos conversando, yo insisto en que, y tú mismo lo dijiste, no está editado que se haya llevado platas para la casa, y lo cual habla bien de ella. Por un lado, ahora, manejos de que de alguna manera quizás se usaron fondos en cuestiones que no correspondían, fondos públicos, un mal manejo, tú decías administración desleal, lo que sea. Puede serlo, yo no lo sé porque no tengo los antecedentes. Ahora, algunos dicen, ¿no es cierto?, que toda esa gigantografía y foto en que salía ella, poco menos que se estaba public autopublicitando ella como para un cargo posterior, ya fuera una reelección o un cargo futuro de otro, que en definitiva estaba un poco promoviendo su imagen con fondos públicos y por ahí creo que le aplican, ¿no es cierto?, o tratan de constituir como antecedente de delito, pero perdón, ¿qué político no hace eso? ¿Qué político no ha hecho eso? Todos o casi todos, y con fondos públicos. Y han usado muchísima plata los gobiernos siempre para respecto al candidato, ¿no es cierto?, que quieren que de su fila que sea reelegido, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece de una hipocresía típicamente chilena, absolutamente chilena. Bien, se nos acabó el tiempo, estaba buena la conversación, pero de seguro van a estar conversando este y otros temas en las próximas semanas con nuestro conductor Felipe Vidal y los panelistas de lujo que tenemos día a día durante la semana. Y no nos queremos ir sin, por supuesto, agradecer a nuestros auditores que nos escuchan a lo largo de todo Chile, en Radio Mega de Iquique, en Atacama Noticias, en Radio Ruta Norte, en Radio América y América TV, en Radio Manquehue, en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio y HDTV, Radio Pirque y Magia TV, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Cogida, Radio Despierta, País Lobo en la web, Radio y TV El Pingüino y por supuesto les hacemos la invitación a que nos sigan, se suscriban a nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los episodios que se suben día a día y también en nuestro Spotify para que nos escuchen en formato podcast cuando vaya al trabajo, cuando vaya ahí en el bus camino a su destino de vacaciones, etcétera. Carta Ciudadana en Spotify nos puede buscar. Luis Felipe Mujica, Alberto Lavey, estoy feliz de volver a verlos acá en Carta Ciudadana, Andrés, esta entretenida conversación. Que tengan una gran jornada de día viernes y un buen fin de semana. Que estén muy bien, Luis Felipe, Alberto, chau, chau. lo Muchas mismo, gracias. lo Que mismo, y a tengan todos un los auditores, un gran abrazo. Buen fin de semana.